Noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde me mires. Bienvenidos, soy Alice y estás en Gothicland, un lugar donde hablamos de todo lo gótico, te ayuda a superar tus miedos a través de la lectura gótica, la escritura gótica y hablamos de nuestro pensamiento crítico. Os ayudo a todo lo que necesitéis que esté conectado con el gótico, el modo gótico o la literatura. Ya estamos en octubre. Bien, primer día de octubre, estamos en nuestro mes, el mes de Halloween. Vamos a hacer que todo el mes sea igual de espectacular, no tan solo el final, el 31 y el 1, sino que todo el mes sea Halloween. Yo por mí que fuera Halloween todo el año y tan contenta. Pero bueno, el mes de octubre tiene algo especial. Bien, pues hoy estamos ya en el día 5 de las sesiones en vivo, en la que os comento, os doy unas pinceladas muy breves, aunque a veces me extiendo bastante, sobre el definiendo la literatura gótica en nuestros días. Para ello estoy haciendo un recorrido histórico, estoy intentando comentar los autores más significativos, las obras que más nos han quedado, que son las más famosas, las que más nos suenan, de las que más se habla, y por qué he escogido estas obras por sus características y he ido comentando poco a poco las características. Bien, antes de continuar y de comentaros, hoy estaremos hablando de tres partes de lo que ya nos queda del último bloque de periodos. En la semana que viene hablaremos, los 5 días restantes, hablaremos de lo que es ya algo mucho más específico de la otredad, de la identidad, hablaremos del otro, o sea, vamos a hablar de lo sublime. Voy a ir definiendo qué son estos elementos tan importantes para la literatura gótica y por qué son tan necesarias si quieres continuar investigando y aprender más sobre este tema. Pero antes de pasar a todo esto, al último bloque histórico, como comentaba, informaros que, recordad que tenéis, si queréis material gratuito, que tenéis mis descargables en mi página web gothicalis.com. Allí tenéis también artículos que son bilingües y la mayor parte del contenido está en inglés. Ahora he ido actualizando algunas cosas para adaptarlo muchísimo más al tema gótico, no tan solo lo tenía muy enfocado hacia la comunicación, pero realmente la comunicación va dentro del bloque gótico, tenemos pensamiento crítico y, como no, la comunicación. Entonces, lo que vais a ver es mucho más enfocado a nuestra mente, nuestra alma, qué es esto del gótico, porque me llama la atención, y lo que pretendo es ayudaros con vuestras dudas para que os sirva para vuestro trabajo, para que profundizáis más en vuestra personalidad y esto os ayude en vuestro futuro, tanto que sea académico, laboral, amistades. Lo podéis tomar por la parte que os convenga más y os la necesitéis más. Entonces, a partir de este mes, como hoy es 1 de octubre, anunciaros como primicia que tenéis ya preparado, para los que queráis apuntaros a ser partes de una membresía, tener vuestro, pues eso, es que ser parte de cada una mensualidad de contenido, de charradas, de lo que me vayáis diciendo bastante. No quiero ceñirme en cursos estrictos y rígidos, sino que primero quiero ver de qué os apetece ir hablando, qué queréis que os cuente, cómo lo vamos a ir enfocando, y os voy a ir guiando un poco para que vayáis entrando en terreno y comentar libros, bueno, lo que me vayáis pidiendo. Entonces, esta membresía de momento os podéis apuntar y poneros a la espera, pero la abriré a final de mes. Si veo que se me llena, igual cierro puertas, entonces no lo dejéis para muy tarde. La información que tenéis ahora es bastante básica, pero ya tenéis algo de información en la página web. Lo colgaré todo aquí en los comentarios, pero sobre todo, si empezáis, os empieza a picar el gusanillo, os gustaría trabajar conmigo durante todos los días, de alguna manera, en mensualidades, bueno, todo eso, lo que compone, lo que comporta estar en un equipo, en un grupo. Entonces, pues podemos ir hablando, me podéis también escribir con dudas antes de pensar o de decidir nada, pero que ya sepáis que este producto va a estar ahí para vosotros, para que os beneficiéis de todo lo que os interesa sobre la literatura gótica, porque es súper interesante y la verdad es que nos ayuda en muchas áreas. Bien, entonces, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy voy a hablaros bueno, vamos a empezar hablando del gótico de posguerra.
Después os voy a comentar las características básicas, os voy a comentar muy brevemente qué es el gótico postmoderno. Después os hablaré del gótico contemporáneo, pero nada, 2 líneas porque es súper breve, tampoco me quiero extender. Y luego lo que ya llamamos el último gótico, como el After Gothic, de lo que nos habla Fred Bottin. Pues sin más preámbulos, empecemos con el gótico de posguerra. De posguerra. Aquí lo que vamos a analizar es cómo el gótico, cómo las obras góticas que aparecen en esta época se nutren de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos algo ayer con Virginia Woolf hacia el Faro. Ya vimos que ya hacía referencias a los horrores de la Primera Guerra Mundial. Pues ahora aquí ya nos encontramos en un gótico de posguerra que va del 1945 a 1950, en el que nos encontramos con grandes cantidades de heridos, traumas psicológicos como el TEPT, que es trastorno de estrés postraumático. Nos conectamos con el duelo, la pérdida, estos temas muy, muy cercanos a la muerte que el gótico pues toca muy bien. También los tratamientos que se aplicaban a los soldados para superar los traumas, o sea, todo esto es lo que llamamos un trauma al cuerpo, la identidad sufre, no sabemos, los soldados salen a la guerra, van de una manera con su propia identidad, su personalidad y vuelven transformados completamente, y eso es lo que ya se empieza a reflejar en este gótico de posguerra. Entonces, algunos ejemplos son las distopias, que no acaba de ser gótico, pero son distopias con elementos góticos y fantasías de George Orwell. También tenemos, pensar en creo que en español es La granja de animales, de Animal Farm. Tenéis también 1984. O sea que George Orwell era muy político y tocaba muy bien esos temas y los oscurecía mucho. Lees las obras y realmente los horrores de las guerras, pero porque tiene una obra de homenaje a Cataluña que habla precisamente de que él participó en la guerra aquí en España y estuvo en la parte del norte, y la verdad es que es bastante duro, era periodista, es bastante duro, y luego las historias que surgieron a partir de ahí tienen elementos bastante oscuros, es una crítica social, y el gótico nos ayuda también a hacer esto, de hacer estas críticas sociales. Otras obras tenemos aquí que quizás menos conocidas, Mervyn Peake con su trilogía Gothic Gormenghast o Titus Groan. También tenemos representantes españoles, tenemos a Carmen Laforet de Nada, que aunque su obra no sea gótica, está llena de elementos góticos, las descripciones, los personajes, la historia, todo. Ya lo comenté en la sesión de ayer. También tenemos que, por ejemplo, H.G. Wells dice que, bueno, es la figura, no nos dice nada de un momento, lo que la consideramos la figura clave, porque trae el gótico al fin de siglo y de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dice Catherine Hawkins. Ahora vamos a hablar, voy a basarme un poco para explicar esto en 2 artículos y veréis por qué. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, para los que os pasa como a mí, que con la historia os perdéis un poco y no sois de fechas ni nada, os comento, la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre el 1939 y el 1945. Y es muy importante porque empezamos a ver ya cómo pasamos del término gótico, literatura gótica, de ser un género a pasar a convertirse en un modo, que es aquí el punto cuando decimos es una literatura, es un género, es que es... Vemos aquí ya que empezamos a irnos hacia el terreno de la modalidad. Algunas de las características de este periodo, que es lo que me voy a basar para hablar hoy de ellas, es el artículo de Catherine Hawkins llamado No Man's Land, Elder Gods and Monsters, The Modern Gothic, que va del 1900 a 1932. Este artículo está en inglés, veréis que mis fuentes normalmente están en inglés, incluso escritores y investigadores españoles que escriben solo en inglés, porque el mercado lo tienen allí. Pero bueno, que yo haré todo lo posible para traduciros todo lo que pueda. También me he basado comparando los elementos para ver los que coincidían en los que no, los que eran innovadores, los que son originales de este periodo. También me he basado en otro artículo, en este caso de Sarah Watson, que se llama Urban Gothic of the Second World War,
Dark London, ¿vale? Si os interesaran estos artículos, no los voy a colgar porque sí aquí en los comentarios del vídeo, pero quien quiera que me los pida, porque entonces también veré si realmente tenéis interés por conocer esto más, pero si no, le dais al replay, entonces volvéis a escuchar lo que he dicho y tomáis nota y lo buscáis. Pero si queréis realmente más información, no dudéis en preguntármelo. Los nuevos elementos que aparecen en este periodo y van a tener mucho sentido y seguramente ya estaréis pensando en algunos de ellos, pensando en la guerra, ¿qué podemos obtener de una guerra? Traumas, pesadillas provocadas por la repetición de eventos traumáticos, recuerdos recurrentes de las experiencias traumáticas. Pensad que los traumas causan un montón de secuelas y causan un montón de problemas mentales. Entonces, si ya en un día a día con los acontecimientos que nos pueden impactar ya tenemos ciertos problemas, imaginaros en una guerra cuando todo está maxificado, está todo maximado, no lo digo bien, está al tope, es todo 20 veces por encima, se multiplica por 10, ahora me sale, se multiplica todo por 10, es recurrente, es horroroso, es vida muerte, es tener que estar luchando, pero defendiendo mi vida, defendiendo la de los otros, es horroroso. Tenemos también desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento mental, dislocación temporal, el no saber bien dónde estoy. Eso son todo pensar en estrategias también que tiene el cerebro para superar los traumas. Entonces es una manera de protegerse. Tenemos también duplicación, distorsión de la cronología, cambio de identidad y subjetividad, que esto va muy bien decirlo ahora porque cuando hablemos la semana que viene de la identidad, esto ahora va a tener sentido cuando lo veamos después. Estamos estableciendo ahora unas bases para hablar de los elementos concretos de la semana que viene. Tenemos que soldados despojados de su humanidad que se convierten en autómatas asesinos. Pensar esto es muy duro, pero es que es así. Las guerras producen este cambio en las personas. Tenemos, a raíz de las pesadillas que hemos visto antes, tenemos alteraciones del sueño. Entonces, esto Freud lo llamaba el regreso de los deprimidos. Imaginaros qué fuerte esta visión. Yo es que me los imagino totalmente zombies. Tenemos nuevamente el elemento ahora sí de lo siniestro, que en inglés lo llamamos the uncanny, y según Freud, esto era la experiencia de malestar provocada por la reaparición de imaginaciones irracionales o infantiles, hasta ahora superadas o reprimidas, dentro del ámbito de lo familiar. ¿Qué pasa? Pues que lo que nos era familiar hasta ahora, de golpe se vuelve todo ajeno, se vuelve monstruoso. Eso es lo siniestro, esto es de Uncanny. Tenemos también los escenarios típicos que ahora se han convertido en las calles, la ciudad. Dejamos el campo a un lado y ahora ya estamos centrados en una guerra, estamos en las ciudades. Hospitales, por supuesto, donde van los enfermos, las prisiones, las fábricas, las casas, las morgues, hay muertes por todos lados. El tema de la muerte aquí está candente, es muy vivo. Entonces ya veis aquí todos estos elementos que si ya empezáis a pensar en obras que quizás ya hayáis leído, ya todo esto os vaya a hacer pensar y digáis, ostras, pues aquellos elementos tan oscuros también son góticos. Y yo pensaba que los góticos solo eran fantasmas. Pues no, para que veáis que cubre muchísimos otros aspectos y aspectos que quizás tampoco me ha dado tiempo y ni me dará tiempo de comentar aquí en estas sesiones. Punto 2. Gótico postmoderno. A partir del 1950. Aquí tenemos algunos representantes como tengo dos mujeres, Angela Carter con The Bloody Chamber y Mercè Rodoreda, no tengo tres, Mercè Rodoreda con Miral Trencat, Espejo Roto. Esta obra es genial en elementos góticos, aunque no es una obra gótica, tiene elementos góticos. Shirley Jackson, pensar que Mercè Rodoreda leía Freud, ¿vale? Leía estos autores que ya hablaban de estos elementos góticos. Shirley Jackson con The Haunting of Hill House, que se ha puesto ahora tanto de moda a través de Netflix. Es una obra que realmente no penséis que el libro es igual que la serie de televisión. Los personajes sí, pero lo que pasa en la obra no completamente. Pero bueno, igual es más sugeridora. La obra sugiere mucho más, pone mucho más en duda el tema fantasmas, pero bueno, precisamente ahí está lo bello de lo gótico, que es bastante psicológico.
Tenemos también, bueno, en esta época, aparte de obras, tenemos también la aparición de revistas tan interesantes como The Weird Tales en los Estados Unidos. Y eso es lo que nos dice Xavi Aldana Reyes. Él nos dice que es un importante lugar de publicación, esta revista, para muchos de los escritores de terror y ciencia ficción de la posguerra. Aquí ya tenemos un elemento que se consolida, que dura bastante tiempo y que recibe muchos autores que luego más adelante harán su carrera, continuarán su carrera de escritores a partir de aquí. Empecemos a tener ciencia, a tener ficción de terror, ¿vale? Empiezan a salir subgéneros. Ahora nos encontramos ya frente a autores que miran hacia atrás, a las raíces bien de los cuentos de hadas y hacen una deconstrucción en un contexto contemporáneo. ¿Cuáles son las características o algunas de las características de estas obras? Pues tenemos mitos, tenemos cuentos de hadas, preocupaciones culturales, tenemos problemas familiares, identidad en torno a la sexualidad, miedos y deseos, gente extraña, ruptura de fronteras convencionales, apariencias engañosas. Veis que algunos elementos nos recuerdan a periodos que ya habíamos comentado de la época victoriana e incluso de antes. Todo el gótico tiene algunos elementos que siempre se repiten. En otro artículo llamado Postmodern Gothic, Nasrullah Mambrol habla de la emersión de una amenaza de exceso sublime, de una oscuridad de narrativas múltiples y laberínticas en las que los mitos humanos nuevamente se disuelven, confrontados por una fuerza misteriosa fuera de su control. Tenemos aquí este aspecto de vaguedad, esta incertidumbre que tiene el gótico. Esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos atrae, porque no sabemos cómo cogerlo. Y esto es una característica muy importante de este periodo del gótico posmoderno. Después del gótico posmoderno nos encontramos con el gótico contemporáneo. Este va del 1970 a 1990. Ya nos acercamos más a nuestra época, ¿eh? Los que sois cuarentones como yo, esto ya nos pilla el tortón de lleno. Aquí tengo que nombrar a la filósofa Julia Kristeva, que habla de abyección. Esto no lo comentan en 1982. ¿Qué es la abyección? Aldana nos dice, nombrando a Kristeva, que es el poderoso sentimiento de horror ante los fluidos que rezuman por encima de los límites corporales físicos. Fijos, perdón. Aquí tenemos ya rechazo por las segregaciones corporales, se comenta, bueno, más que rechazo, se comenta, se habla, salen en las obras, no tenemos este miedo a decir de las partes más asquerosas. De alguna manera, esto lo vimos con los poetas de cementerio, pero quizás no al nivel también de las segregaciones orinas, sexuales, sino que más bien se centraban en la descomposición del cuerpo. Pero vaya, que todo llega a ser más o menos, pues eso, cosas del cuerpo, cosas naturales que suceden en nuestro cuerpo cuando estamos en momentos de terror o cuando descomposición o en otras situaciones. De pensar la mujer cuando pare, pues ahí hay de todo. O sea, empezamos ya a hablar las cosas por su nombre y las cosas claras. Entonces ya es un gótico que ya bueno, tiene este sentimiento de horror ante el mismo cuerpo, pero es que es nuestro. En la época ya a partir del 2000 ya tenemos lo que llama Fred Botting, que es un experto en literatura gótica, académico, investigador, lo que llama él un after gótico, un after gothic. Esto no se ha traducido al castellano, me parece, ¿eh? Lo tendría que mirar, no estoy segura, para los que quizás estáis en la academia y estáis en la universidad implementando o estáis enseñando la literatura gótica en español, quizás hay algún término diferente o se traduzca de forma diferente, no lo sé. Aquí lo que tenemos es ya nuestro momento contemporáneo, en la época en que vivimos. Pensar de que estamos rodeados de tecnología, como ahora mismo tenemos juegos de ordenador, mundos generados artificialmente, la ciencia a tope, experimentos de laboratorio horrorosos, pero también que salvan vidas. Podemos medir si después de la muerte el alma sale del cuerpo, las frecuencias. Uy, tengo un mosquito, que no me pique. Que ya es octubre, fuera, Halloween.
que tenemos conocimientos mucho más amplios de cómo medir cosas que antes no podíamos medir. Cuando le buscaban los autores aquí es que buscaban el razonamiento, todo lo racional pues eso, qué pasaba cuando uno moría, el fantasma, existe el fantasma, no existe el fantasma, el alma. Ahora tenemos hasta evidencias, tenemos ya maquinaria que puede medir las ondas las temperaturas corporales y bueno, un montón de cosas que antes no se podían valorar. Entonces, aquí lo que tenemos es que Botin, él dice, dice, eso lo he traducido, traducción libre, dice, un mundo de fantasmas y monstruos que se vuelve palpable. Es lo que tenemos en esta época. Un mundo de fantasmas y monstruos que se vuelve palpable. Sin embargo, donde se requiere credulidad supersticiosa, volvemos a la superstición, imaginaros, no la quitamos de encima. E identificación imaginativa para realizar ficciones emocionales. Los juegos de ordenador realizan el trabajo de visualización en sí mismos mientras continúan jugando con patrones de anticipación e incertidumbre extraídos de la trama gótica básica establecida ya en el Castillo de Otranto. O sea que esto ya lo veíamos al principio del gótico. Ha cambiado, ha evolucionado, no ha desaparecido. Por eso cuando se dice que la última época del gótico que desaparece con Melmoth the Wanderer, Melmoth el errabundo, sí pero no. Sí pero no, ha habido una evolución. Se cierra un periodo, pero no es una desaparición de lo gótico, ni mucho menos. Entonces, hemos hablado de las cuatro últimas etapas. Un resumen muy rápido. Tenemos la primera era el gótico de posguerra, la segunda etapa de este periodo gótico posmoderno. Después nos encontramos con el gótico contemporáneo y el último del que hemos hablado es el aftergótico, el aftergótico. Entonces, me gustaría saber con qué época te sientes más identificado, más identificada. ¿Qué es lo que te ha resonado más de todos estos vídeos hasta ahora, desde el principio hasta ahora? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha hecho pensar? Lo que quiero es que esto os remueva y que os haga pensar en cosas que estáis viendo ahora o que habéis visto hace tiempo o que habéis leído. Y bueno, que si te gustaría formar parte de un grupo en el que analizamos en profundidad libros, en el que podemos escribir nuestros propios textos, en el que os amplío mucho más la información y trabajamos en detalle aquellos aspectos que realmente os interesen, podemos dejar de lado otros, en una membresía. Una membresía os ofrezco que es bilingüe. También me puedes decir, pues no quiero que sea bilingüe, quiero que sea o solo en inglés o solo en español, también lo podemos hablar. Pero de momento me gustaría que los que estáis interesados, que os apuntarais. Apuntaros no conlleva nada, no os compromete a nada. Os mantendré informados. El que os apuntáis a la apertura de la membresía, que será a final de mes para Halloween, para inaugurar el mes de Halloween, el periodo de Halloween, os apuntáis y yo os iré informando de manera personal para no estar aquí dando demasiado, molestando a los que no les interese. Entonces, hay novedades, los que estáis aquí ahora pues lo tenéis como primicia y los que no pues lo veréis después grabado. Entonces el grupo, de hecho es un grupo que ya tengo activo en Facebook, es un grupo privado, muy pequeño porque es muy privado, entonces no lo ve casi nadie, lo tengo que ir de alguna manera explicando a la gente. Se llama Goticize Me y se trata de eso, de que me dejéis que os goticice, que os vuelva un poco góticos. Es que realmente me gustaría que descubrierais vuestra parte gótica porque todo el mundo la tiene, más o menos, de más o menor grado, mayor o menor grado, pero todo el mundo la tiene. Y que bueno, que para que podamos llevar esto a cabo, pues me tenéis que comentar cosas, me tenéis que hablar y a ver cómo os puedo ayudar, qué os interesaría, qué queréis saber, por qué queréis saber lo que queréis saber. Y en fin, que tengáis buen fin de semana, que muchas gracias por estar aquí, por ver luego la grabación y que estoy aquí para ayudaros. Recordad que se trata de que descubráis cosas nuevas, que tengáis preguntas y que, bueno, que penséis en maneras como todo esto os puede ayudar cada uno a vuestro territorio, a vuestro terreno. Si es porque escribís, si es porque tenéis vergüenza de hablar, tenéis muchos temores, pues también para lo que necesitéis. Muy bien, pues nos veremos el lunes a las 8 de la tarde, nuevamente, hora española, y con más cositas. Muchas gracias por estar aquí y os recuerdo, dejadme comentarios en los comentarios, vaya. Nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.